Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de abril del 2026 y vamos a continuar con la lectura y meditación de la Biblia con el Evangelio según San Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Llegamos al final del capítulo de San Marcos, donde ya se da el desenlace de el propósito por el cual el Señor había venido a este mundo. Bueno, habíamos hablado que toda esta semana, conocida como la Semana de la Pasión, era ya el final de todo ese plan de redención que había establecido el Padre, que se cumpliría a través de su unigénito, el Señor Jesucristo, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Mesías. En la lectura del capítulo de ayer, el Señor había terminado había sido una escena en verdad no solo dramática, diría yo tal vez incluso traumática, por todo el evento público de la tortura y de la muerte que le dan al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo muere efectivamente, corroborado que había muerto. eh, Era imposible que soportara el castigo de la flagelación y además la crucifixión, y es sepultado por José de Arimatea, que era un hombre adinerado, que tenía una tumba nueva. Las tumbas de la época del Señor eran como una especie de cuevas que se labraban en la roca y allí se sepultaban las personas. Una tumba grande pues demostraba que era una tumba de una persona adinerada. A veces funcionaban como especie de mausoleos, ¿sí? Como, digamos, tumbas que servían para núcleos familiares. Una tumba muy pequeña pues era muestra de pocos recursos. El Señor no era adinerado, pero pues la tumba como se la cede o la da José de Arimatea es una tumba de un hombre en una posición económica privilegiada. Llegamos entonces al capítulo 16. Es un capítulo, a diferencia de los otros evangelios, es mucho más conciso en este relato del evento de la resurrección. Pone bueno, tiene varios elementos muy importantes, y uno de ellos es el papel de las mujeres en la evangelización, ¿sí? Acordémonos que toda esta historia de la evangelización del evangelio comienza con una mujer. ¿Con quién? Con la Virgen María, quien seguramente hallándose en un tiempo de oración, de búsqueda del Señor, pues tiene una aparición del ángel Gabriel, quien le da el mensaje, y no solo el mensaje, sino la misión de ser el instrumento, la madre del Mesías. Entonces, todo esto empieza con una mujer sensible espiritualmente, obediente a la voz del Señor, valiente, porque todo este panorama que le planteaba el ángel era algo en contra de su propia vida, en contra de su propio bienestar. Y pues ella muy valientemente pone en juego su propia vida y termina con las mujeres. ¿Quiénes? A través de los evangelios. Y eso es bien interesante porque sabemos que la Biblia se desarrolla en un contexto que tendía al machismo. Eso es innegable y es evidente. Pero más allá de la influencia del entorno que se nota en muchos eventos de la Biblia, sobre todo en relatos históricos, está el papel que el Señor tiene para las mujeres, ¿sí? Para el Señor, y lo habla claramente San Pablo, a quien mal han juzgado de machista, porque San Pablo, por ejemplo, es uno que expresa que en el Señor ni el varón ni la mujer son algo más el uno o el otro, que para el Señor tiene el mismo valor
tanto el hombre como la mujer, tiene el mismo valor tanto el judío como el griego, cosas que para los judíos era difícil de aceptar, porque para ellos los gentiles incrédulos no tenían el mismo valor delante del Señor y para ellos tampoco las mujeres tenían el mismo valor para el Señor. ¿Sí? Es tanto en sus oraciones, en el libro de oraciones, en el Sidur, una de las oraciones que hacen los judíos es agradecer que no los haya hecho mujeres, ni incrédulos, ¿sí? O sea, que ni gentiles ni mujeres. Entonces era un entorno hostil, tanto para el extranjero como para la mujer, pero claramente la revelación muestra que, como dijo San Pablo delante del Señor, nuestro valor es el mismo. Tenemos funciones diferentes, tenemos características diferentes, tenemos particularidades, pero eso no hace que el uno o el otro sea más que el otro, ¿sí? Por eso esas posturas ideológicas del machismo y el feminismo son completamente antibíblicas y lo único que generan es confusión y perder de vista el papel que cada uno tiene delante del Señor. El Señor nos dio un rol que cumplir tanto a hombres como a mujeres. Pero volviendo al tema de la resurrección, aparecen de nuevo las mujeres. Fieles, el Evangelio incluso particularmente menciona que había mujeres adineradas que patrocinaban el ministerio del Señor, ¿sí? Particular, que también lo mencione, mujeres muy fieles, varias Marías, a propósito, era un nombre muy común en la Galilea, que tanto el nombre María como Jesús y sus derivados eran nombres comunes, mujeres que le seguían fielmente, que financiaban también el ministerio del Señor, pues estuvieron hasta último momento. Acordémonos que en la muerte, en la crucifixión, los discípulos estaban escondidos, las mujeres estaban, habría otras circunstancias también, estuvieron cerca del Señor. Y ellas, con el anhelo de honrar a su maestro, vienen el primer día de la semana, que es domingo, porque no tuvieron tiempo de preparar el cuerpo. Como ya se acercaba el Shabbat, no se podían hacer ningún tipo de obras desde el momento que cayera el sol, pues la urgencia era sepultarlo, por eso lo envuelven en la sábana y lo sepultan. Ellas querían completar este proceso de, digámoslo así, de sepelio con las especies para ungir su cuerpo, era una manera de honrar, de preparar el cuerpo, y venían ellas pues con esa idea, ellas no, como que en el dolor, eso suele pasar, cuando hay mucho dolor, cuando hay mucha angustia, cuando hay mucha preocupación, cuando hay mucho miedo, ese es un elemento muy particular de este capítulo, cuando hay mucho miedo, solemos, miedo, dudas, incredulidad, temor, dolor, como mencioné, pues eso puede influir en que olvidemos las palabras, las promesas que el Señor había planteado. Él les había dicho varias veces que Él iba a resucitar, ¿sí? Al tercer día, que es algo que hay que, en estos días alguien se inquietaba porque decía, no pasaron 3 días de la resurrección, no habla que fueran 3 días, o sea, no habla que fueran 72 horas, bueno, lo que suman 3 días, sino al tercer día. Y el Señor es sepultado el viernes, sábado, el tercer día es domingo, ¿sí? Que es la resurrección. Bueno, volviendo al punto, estas mujeres en su dolor, en su tristeza, bueno, tenían que haber tantos sentimientos. Olvidaron que el Señor les había dicho que había resucitado. Por eso ellas no iban a buscar al Señor resucitado, sino que ellos iban a buscar el cuerpo para ungirlo. Así que hay algo, como mencionan los versículos en el 6, por ejemplo, cuando ellas entran, en el 5 entran al sepulcro. Ven al joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, ¿sí? Luego dice el 6, él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, él ha resucitado, no está aquí,
mirad el lugar donde le pusieron. En Jerusalén hay dos lugares que están como referencias del lugar de la crucifixión y de la sepultura del Señor. Uno de ellos es el Santo Sepulcro. Es un lugar, es una iglesia un poco compleja, administrada por cuatro comunidades ortodoxas diferentes. Bueno, cuatro o seis, tal vez me puedo estar equivocando. Y es el sitio que tradicionalmente se conocía como la tumba vacía. Por allá al finales del siglo XIX, unos arqueólogos ingleses y pastores encontraron otro lugar que la descripción física es muy similar a lo que describe el Evangelio de San Juan de lo que era el sepulcro. Así que ellos propusieron este lugar como un lugar alterno de la tumba vacía. Ahora les cuento, personalmente, como he tenido el regalo del Señor de llevar peregrinos muchas veces a Tierra Santa, he estado en ambos lugares. He llevado personas a ambos lugares, tanto al Santo Sepulcro como a la tumba vacía. Se llama en sí el jardín de la tumba. De nuevo, la descripción física es conmovedoramente idéntica a lo que dice el Evangelio de Juan, cómo era el sepulcro. Y he llevado personas tanto de corriente católica como de corriente evangélica, y ambos han coincidido en que definitivamente la sensación espiritual que hay en el jardín de la tumba o la tumba vacía, el que fue descubierto a finales del siglo XIX, es muy diferente al Santo Sepulcro. ¿Sí? El Santo Sepulcro es algo un poco más postizo, armado, reforzado. El lugar del jardín de la tumba es muy natural y la descripción física, de acuerdo a la Biblia, es impresionantemente igual. En este lugar había una frase en la puerta del sepulcro que decía precisamente lo que el ángel le dice a las mujeres: Él no está aquí, Él ha resucitado. Sí, es muy impactante, por eso es un lugar de visita muy impactante en Jerusalén. Allá pues se presta para orar, para celebrar la Santa Cena, pero es un lugar muy impactante porque es ver, ¿sí?, el lugar donde lo pusieron y no está. Es un encuentro muy fuerte espiritualmente. Es un lugar de refrigerio, es un lugar de comunión, es un lugar de testimonio de que el Señor no se quedó en la tumba, que el Señor realmente se levantó. Y quisiera hacer referencia aquí, bueno, voy a terminar con el 8. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo, ¿sí? Cuando el ángel se les aparece, les da la noticia, vuelve a aparecer el miedo, el pavor, el silencio, el aislamiento, la soledad, hasta que en el versículo 9 va a aparecer el Señor. Y dice el 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Aquí se supone que son los del camino de Emaús. Aquí no menciona Emaús, pero se cree que son ellos. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún así creyeron. Ya finalmente el Señor se aparece a los 11, estando sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Bueno, aquí ¿qué pasa? Aquí había varias situaciones emocionales. Miedo, que está mencionado, tristeza, ¿sí? Miedo, tristeza, melancolía, dolor, culpas. Imagínense Pedro cómo se podría estar sintiendo. Culpas, todos sentimientos normales que surgirían de un evento catastrófico como este. Y ellos, y tristemente, en medio de estos sentimientos negativos vino el olvido, porque ellos olvidan lo que el Señor les había dicho. ¿Sí? En esta condición
el Señor se les aparece, el Señor les da testimonio y trae unos efectos bien interesantes. Había muerte y viene vida. Había silencio porque ellos estaban escondidos y viene la predicación. Porque ¿qué implica la predicación? La predicación, la palabra que utiliza el Nuevo Testamento es querigma. Y ese querigma es un anuncio a viva voz. O sea, los que estaban asustados, en silencio, escondidos, ahora ven la vida, evidencian las promesas cumplidas y empiezan a anunciar. Y viene la misión del Señor. Todo esto hace parte de una restauración espiritual que el Señor hace en sus discípulos. Miedo, culpas, dolor, tristeza, amargura, y todo esto el Señor lo sana, lo restaura. Es todo un proceso. El Señor va a estar 40 días con los discípulos, eso dice la Biblia, después de la resurrección. En 40 días los ministró, los restauró, compartió con ellos, los encomendó, les dio más instrucciones y obviamente los discípulos quedan solo expectantes de la venida del Espíritu Santo para que cumplieran este llamado a la fe y a la misión de ir y hacer discípulos a todo el mundo. Y quiero concluir con un pasaje que está en el libro de Génesis, conocido como el protoevangelio. ¿Qué quiere decir protoevangelio? Primer evangelio. Después, e inmediatamente de que el hombre cae, hablo del hombre como la humanidad entera, o sea, Adán y Eva, perdón, caen, viene y aparece el Señor. Ellos, ya sabemos que la caída, pues, introduce el pecado al mundo, al corazón del hombre. La caída separa al hombre de Dios, ¿sí? Y la caída, pues, va a traer grandes problemas a la creación. Bueno, dice que la creación va a sufrir la misma esclavitud por el pecado del hombre. La relación entre Dios y el ser humano se interrumpe. Las relaciones entre Adán y Eva se afectan, o sea, que las relaciones interpersonales se van a afectar. El trabajo deja de ser algo benéfico, algo hasta placentero, y se convierte en un yugo, una carga y un motivo de esclavitud. Bueno, todo el efecto del pecado. Y en el Génesis capítulo 3 versículo 15 aparece la primera profecía o el primer anuncio del Evangelio. Y dice así, le habla el Señor a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estoy en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acordémonos que la serpiente es el instrumento de Satanás para hacer caer al hombre y a la mujer, ¿sí? Y pues de alguna manera en esto tuvo una victoria el enemigo. ¿Cuál fue la victoria? Pues que los hizo caer, y que al hacerlos caer introduce el pecado al mundo y por ende lo que acabo de describirles. Pero aquí el Señor da una profecía, da una promesa de redención y tiene que ver con la mujer. ¿Se acuerdan que dije que al principio el Evangelio empieza con una mujer, con María? Y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti, serpiente, y pondré enemistad entre la mujer, ¿sí? La mujer es, de alguna manera, es la Virgen María. Y luego dice, y también habrá enemistad entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es la simiente de la serpiente? O sea, como el engendro de la serpiente, llámelo anticristo, diablo, Satanás, como se quiera llamar. Esa es la simiente, o sea, el hijo de esa serpiente y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente? Además está en singular de la mujer, es el Señor Jesús. Entonces, iba a haber una enemistad entre el diablo o Satanás y entre el Señor Jesús. ¿Dónde se evidencia? Desde el desierto en la tentación, cuando se le aparece el enemigo al Señor tentándolo en tres cosas, de acuerdo a sus necesidades. Eso ya lo hemos estudiado en tiempos pasados. Allí empieza o se manifiesta esta enemistad.
Pero esta enemistad entre el Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo, va a tener un desenlace. ¿Y cuál es el desenlace? Dice Génesis 3:15. Eh, Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, Jesucristo, herirá la simiente de la serpiente que es Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que iba a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Esto lo puede interpretar también como a Eva es la madre de todos los seres vivientes. Eso quiere decir el nombre Eva. Puede ser también que aquí está planteando la enemistad entre la humanidad y, digamos, el espectro demoníaco. Esa puede ser una interpretación, sí, es válido también. Pero se cumple y va a tener el mismo efecto, porque si bien el espectro demoníaco y toda su estructura tiene enemistad con la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, que puede ser la humanidad, va a haber una manera como ésta lo venza. ¿Y cuál va a ser? Precisamente la obra de Jesucristo, la cruz y la resurrección. Entonces, ¿dónde y en qué momento la serpiente, más bien la simiente de la mujer, de la serpiente, perdón, va a herir el calcañar? ¿Qué es el calcañar? El talón. Una herida en el talón no necesariamente es una herida mortal, es una herida dolorosa. Es una herida que puede incapacitar temporalmente, pero no es una herida mortal ni que determine incapacidad permanente, sino solo de manera provisional. Pero la herida en la cabeza sí es una herida mortal. Cuando la serpiente, o más bien la simiente de la serpiente hiere en el talón al hijo de la mujer en la cruz. Cuando el Señor va a la cruz, Él muere. Es una herida temporal, es una herida que al cabo, o como dice, al tercer día, es vencido. Cuando Él está, la película Mel Gibson es impresionante en cómo interpreta todos estos elementos, que se los mencionaba ayer, la pasión de Cristo. Porque cuando el Señor está siendo azotado, cuando el Señor está siendo vencido, pues aparece por allá el enemigo dando vueltas como mostrando victoria, ¿sí? Pero, de hecho, aparece un espectro satánico con un bebé. Bueno, tiene un símbolo muy interesante esa película. Pero cuando el Señor resucita, que se levanta victorioso, digamos que el diablo tuvo una victoria momentánea y pequeña cuando vence al Señor en la cruz, herida en el talón o calcañar. Pero cuando el Señor se levanta y resucita, esa es la herida mortal donde Él pisa la cabeza de la serpiente. Y aquí hay una verdad teológica muy importante y profunda. El enemigo fue vencido en la resurrección. ¿Sí? Por eso las verdades fundamentales del Evangelio son: Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo fue sepultado como prueba irrefutable de que estaba muerto, que lo vimos ayer. Cristo fue resucitado, se levantó de entre los muertos, y creer y confesar estas tres verdades son la esencia del Evangelio, la esencia del mensaje de la salvación. Así que el Señor, cuando se levanta entre los muertos, pisa la cabeza de la serpiente y es vencido. Entonces imagínense que nosotros, al no conectarnos, al no tener una permanente comunión con el Señor, al no procurar vivir una relación íntima con el Señor, nos estamos dejando vencer de alguien que está vencido. Sí, es ilógico, pero eso está pasando. Es alguien que está dando como, digámoslo así, como como cuando alguien está agonizando y con el último aliento le hace daño a otro. Eso es lo que hace el enemigo. Él está vencido y en el último suspiro, en el último aliento, está tratando de enredar a la humanidad. Obviamente, pues tendrá poder. Claro, tiene un poder que se le concedió, pero no más poder que el que tiene aquel que venció en la cruz
y que resucitó entre los muertos y que nos dio victoria. Es impresionante cómo este primer evangelio de Génesis 3:15 se cumple en esto que estamos leyendo ayer en Marcos 15, la crucifixión, y hoy en Marcos 16, la resurrección. Cristo cumplió cabalmente esta profecía del Génesis, esta provisión extraordinaria para darnos salvación. Ahora, ¿cuál era la reacción que esperaba el Señor de sus discípulos? Ustedes fueron testigos de esto. Ustedes vieron todo esto. Ahora, esto también tuvo pues otros elementos adicionales, y ojo con esto, son elementos adicionales. Las sanidades, las liberaciones, los milagros fueron adicionales, no fueron el eje de la obra del Señor, no fueron el centro de la obra del Señor. El centro, la columna vertebral de la obra del Señor es que Él en la cruz llevó nuestros pecados, murió por nuestros pecados, pero también resucitó victorioso para darnos vida. Eso es lo que tenemos que anunciar. Tenemos serios problemas para anunciar el Evangelio, porque nosotros a veces equivocadamente anunciamos milagros. Vendemos, y lo digo en un buen sentido, vendemos al Señor como un milagrero, ¿sí? ¿Tiene problemas? Busque al Señor. ¿Está enfermo? Busque al Señor. ¿Se le está acabando el matrimonio? Busque al Señor. Así lo estamos vendiendo. Pero la verdad y la esencia del Evangelio no está en eso, sino en que Cristo murió por los pecados de la humanidad y que las personas necesitan es redención, perdón de pecados, liberación del yugo de maldad y salvación, ¿sí? Lo otro también lo hace el Señor. Mira cómo termina Marcos en su misión. Dice, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Si pillaron, es predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Cristo murió en la cruz, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos. Y dice, y estas señales seguirán, bueno, dice el 16, perdón, el que creyere y fuera bautizado será salvo, por eso tan importante el bautizo, mas el que no creyere será condenado. Si ven que ahí está el eje del evangelio, no son las sanidades, no son los milagros, no son los favores, es creer para salvarse, porque el que no cree se condena. Ese es el eje central del Evangelio. Lo demás vendrá. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, luego en otro momento les explico esos versículos que tienen una controversia histórica, pero es una verdad teológica de que estas señales seguirían a aquellos que creen, aquellos que reciben el Evangelio. El Evangelio es la esencia de la obra del Señor, o más bien manifiesta la esencia de la obra del Señor y es su muerte llevando nuestro pecado, la resurrección levantándose victorioso y que Él está ahora a la diestra del Padre. Por eso en esta mañana, Padre eterno, te damos gracias porque tu obra es perfecta. Si fuese imperfecta, hubiera sido crucificado, Señor, y allí hubiera terminado todo. Pero la prueba de que tú te levantaste es una de las pruebas, Señor, es la transformación de tus discípulos, llenos de culpa, amargura, dolor, tristeza, melancolía, frustración y fracaso. Señor, fueron completamente transformados porque fueron testigos de lo que tú hiciste. Lo vieron con sus ojos, pero también, investidos del Espíritu Santo, Señor, con toda valentía, abrieron sus labios para anunciar tu verdad. Y tu verdad no se limita a los milagros, Señor. Tu verdad es que tú cumpliste cabalmente las profecías para redimirnos del efecto del pecado. Danos a nosotros un corazón agradecido, humilde, que te alabe, te reconozca, que tengamos una entrega genuina y absoluta a ti, Señor, y que entendamos que esa libertad que nos concedes también nos impele llevar libertad a otros, Señor. Gracias por tu palabra, por ser guía en nuestro camino y por la bendición que te pedimos para este nuevo día. En el nombre de Jesús. Amén.